Establecemos contacto con el presidente del Cabildo Insular de La Gomera, el presidente de la Agrupación Socialista Gomera, don Casimiro Curvelo. Bienvenido a este Tiempo de Canarias, don Casimiro. ¿Qué tal, don José? Muy buenas tardes y bien hallado. Aquí estamos en La Gomera, como siempre. Bueno, en unos tiempos, don Casimiro, en los que estamos que si para adelante, que si para atrás, con muchas dudas, sobre todo en el entorno de no saber qué es lo que va a pasar, sobre todo con el futuro más inmediato. ¿Usted cómo lo está viendo venir? ¿Cómo está viendo estos inicios del verano en el que estaban puestas algunas esperanzas de ir recuperando parte de nuestro turismo? Bueno, qué duda cabe que ya sabíamos que el futuro era complicado. Y era complicado, entre otras razones, porque salimos de una crisis sanitaria para enfrentar una crisis social y económica, que no son poca cosa, y mucho más en Canarias porque tenemos la desventaja en este sentido que el turismo es la pieza clave para el desarrollo económico y social y para reactivar otros sectores como bien conoce y que dependen lógicamente del tirón que haga el turismo en la restauración, en el comercio y en otros, ¿no? Pero yo pensaba en un fondo especial de reactivación que el propio senador de la Agrupación Socialista Gomera había presentado ya en el Senado y que se aprobó, pero todo estaba condicionado, de acuerdo con la resolución final, a que hubiera acuerdo entre los 27 países de la propia Unión, que no la ha habido todavía. Y después veo que las negociaciones que se están haciendo para permitir conformar un conjunto de medios y recursos disponibles para afrontar estos retos están siendo como muy alargados en el tiempo, inclusive muy cicateros, si se quiere llamar de alguna manera, en la medida en que no hay una respuesta definitiva ni siquiera para el gobierno, no la hay tampoco para los cabildos de forma definitiva, y con los ayuntamientos que acaban de terminar justo hace unos minutos, acaban de terminar su propia reunión y se han negado a ese acuerdo que está intentando negociar la FEM. En definitiva, a su pregunta, yo creo que debemos hacer un esfuerzo todas las administraciones públicas para sumar y sumar en la buena dirección. No hay recursos suficientes y yo creo que la tarea tampoco se ha hecho suficientemente. ¿Van a haber dificultades? Sí, pero podemos minimizarlas. Creo que todavía no estamos en condiciones ni de minimizarlas ni de orientarlas adecuadamente. En ese camino estamos y yo espero que de aquí a finales de julio, que es un mes importante para la bilateral que se tenía que resolver entre la ministra, la señora Montero, y los cabildos canarios, se pueda llevar a cabo y que haya también respuesta del Estado respecto de los ayuntamientos. Claro, porque fíjense ustedes, por ejemplo, don Casimiro, entiendo que han quedado en territorio de nadie, ¿no? Ustedes además tienen que vivir de las transferencias que le hacen el resto de las administraciones. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lo tienen? Porque el gobierno del Estado, el gobierno de Canarias, ¿cómo se están portando? Bueno, yo creo que el gobierno de Canarias, yo creo que aquí todo el mundo ha intentado hacer una tarea para recuperar los recursos perdidos, especialmente los recursos del bloque de financiación canario, para recuperar esos recursos. Esa cantidad de 1.022 millones de euros que pierde entre gobierno, ayuntamientos y cabildos, y que los cabildos y ayuntamientos pierden una parte importante. De hecho, los cabildos canarios dejan de ingresar 380 millones de euros y también los ayuntamientos canarios dejan de ingresar 213 millones, que suman los 593 que dejan de ingresar las administraciones locales. Entonces, el Estado pendiente de Europa, la comunidad autónoma pendiente del Estado, los cabildos pendientes del Estado y ayuntamientos canarios pendientes del Estado. O sea, se vive en una situación de cierta incertidumbre que yo espero que se pueda resolver cuanto antes. Pero lo que se pide no es tampoco un acuerdo para desvertebrar la economía del Estado. Lo que se pide es un acuerdo y es el siguiente. Oiga, yo tengo superávit,
que quizás los cabildos canarios no lo arreglamos todos con el superávit, pero tenemos remanentes y vamos a dejarlos utilizar. Y a partir de ahí, el endeudamiento. Y esto no está siendo posible. Entonces yo creo que el gobierno lo que va a hacer es una opinión que yo no la comparto, pero lo que va a hacer es, le permito a usted gastar del superávit solo aquello que le pueda hacer falta. Ejemplo del Cabildo de La Gomera. El Cabildo de La Gomera tiene un presupuesto de 52 millones de euros, puede tener un superávit de el orden de 14, no tiene remanente y tenemos deuda cero. Por tanto, creo que nos puede dejar gastar ese superávit para equilibrar las cuentas, de tal forma que nuestro presupuesto no tenga este año menos recursos de los que ya teníamos aprobados en el presupuesto en diciembre para este año, para no tener que dejar de prestar determinados servicios a los ciudadanos. ¿Va a dejar gastar más allá remanente? No. ¿Va a permitir endeudamiento? No. E inclusive los remanentes los va a utilizar para decirle, oiga, y yo a usted le doy a las corporaciones locales, locales e insulares. Esta es una negociación de la FEM donde se incluyen ayuntamientos, los 8.000 ayuntamientos del país, los 88 canarios, las diputaciones y los cabildos. Le doy a usted 2.000 millones este año y 3.000 el año que viene. Y el resto, hasta los 4.000 millones, se los pagaré durante un periodo de tiempo de 10 años. ¿Por qué se intenta hacer ese acuerdo? Ese acuerdo porque el Estado está falto de liquidez y quiere tener liquidez. ¿Es bueno para Canarias? No es bueno, más bien al contrario. Lo que ocurre es que el gobierno puede adoptar las decisiones que más crea oportunas, porque lo que pretende es controlar el endeudamiento de todas las corporaciones locales, controlar para disponer de una liquidez que hoy no tiene y que la hemos tenido nosotros. Bueno, recuperamos la conversación con el presidente del Cabildo. Habíamos tenido un pequeño contraste en la comunicación, pero yo le decía, señor Curbelo, lo difícil que debe ser para los cabildos estar en ese territorio de nadie, porque a ustedes el darle están discutiendo, pero el pedirle sí que le piden, porque por ejemplo en servicios sociales y en algunas labores que tienen que realizar en evaluaciones y tal para lo del salario mínimo vital, en eso están tanto los ayuntamientos como ustedes solicitándole informes y echándole una mano al gobierno. Bueno, los servicios sociales están trabajando, claro, efectivamente, si un ciudadano viene a ver cuál es el trámite que hay que seguir para el ingreso mínimo vital o la renta canaria de emergencia, indudablemente que apoyamos y le transmitimos desde el ámbito social los pasos que tiene que dar y le ayudamos, porque eso es lo correcto, ¿no? Pero efectivamente, claro que va a hacer falta muchos medios. Si estamos hablando de pobreza severa en una dimensión de más de 340.000 aproximadamente personas, si estamos hablando de un desempleo en el que todavía se han prorrogado los ERTE turísticos, y espero que haya una prórroga antes de final de año, donde las cifras ya eran altas. Recuerden que empezamos esta pandemia con algo más del 20% de tasas de desempleo, ahora estamos en los 340 y pico mil también, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hace falta medios y coordinación de las distintas administraciones. Y los medios todavía no han llegado. La caída de los recursos del bloque REF para las corporaciones insulares supone nada más y nada menos que el 50 y pico, entre el 48, 40 y pico, cerca del 50%, porque hay que tener en cuenta que también pierden no solo los recursos del régimen económico y fiscal que caen, sino también los recursos de competencias transferidas que caen también en un 17 y pico por ciento, casi 18, y que caen los recursos de los tributos cedidos del Estado, que caen en torno a un 20. O sea, yo creo que las administraciones insulares son, de todo el conjunto de las administraciones públicas del país, la que peor lo tiene. La que peor lo tienen porque tienen un sistema de financiación que es el que es y porque además no tenemos una fiscalidad propia.
Nosotros no tenemos, bueno, hay algún cabildo que sí tiene ordenanza y tienen algunos ingresos, pero es el porcentaje mínimo. Nosotros no tenemos, como tiene cualquier otro Ya. ayuntamiento, ni el fondo, ni nada. Pero en fin, por esa razón tenemos que ponernos de acuerdo y establecer pautas de cooperación del Estado con la Comunidad Canaria, porque también es de las regiones del país, por tener déficits estructurales que han venido siendo heredados independientemente de que se haya podido no resolver, déficits estructurales que nos sitúan en los indicadores de mayor perjuicio para el conjunto de los ciudadanos y, por tanto, la necesidad de reclamar la inversión desde la vía pública, ¿no? Ya. El otro día, hablando con el presidente del Cabildo Insular del Hierro, me decía que una de sus preocupaciones era que con todo esto, los productos de la tierra, los del hierro, pues tenían poca salida, que tenían las cámaras llenas. A eso le unimos la gente que está en ERTE. ¿Es la misma preocupación que puede tener usted como presidente del Cabildo Insular de La Gomera? Bueno, es verdad que yo he hablado con el compañero Alpidio Armas y efectivamente me brindaba la posibilidad de traer piña reña para los centros de la isla, para los centros sociosanitarios. Y hemos quedado para hacer algún canje, pues bueno, pues yo le enviaría mango y él me daría piñas, en fin, para darle salida a los productos. Claro que hay un problema. Yo en La Gomera detecté, yo no tengo la misma preocupación que él, tengo otras. Yo tengo una preocupación de que La Gomera, que tiene 22.000 habitantes de población de derecho, es muy fácil que llegue gente y ahora, después de salir de esta realidad del confinamiento, pues hay gente que ya ha llegado de otros lugares del mundo, especialmente de Venezuela, porque allí tienen una situación absolutamente descontrolada, donde la gente no solo pasa hambre y miseria, sino que además vive inseguro y llegará muchísima gente. A mí me preocupa más el cómo voy a atender las tasas de desempleo, el cómo voy a atender a la gente que realmente está en pobreza severa y que no tiene ningún ingreso en la familia. Esas son las cosas que a mí me preocupan. Mire, nosotros hemos tomado la decisión, lo decía hoy, y hemos ingresado ya 3 lotes decretados en función de registro de entrada para ayudas a autónomos, a pymes y micropymes, de 3,3 millones de euros. Nosotros tenemos una previsión también de ingresos que lo coordinaré con los ayuntamientos, con quien firmo el jueves un convenio para el programa PICO, un programa de cooperación de obras y servicios de competencia municipal, en donde le destino 1 millón de euros. Pero que todas estas cosas, lógicamente, a nosotros nos tienen que preocupar. Disponemos de 2 millones para atender los temas sociales, pero la pregunta es, ¿cuánto va a reaccionar o cómo va a reaccionar la economía y cuánto yo voy a ingresar de aquí a final de año? Esa es una pregunta que nadie tiene en su cabeza. ¿Por qué? Porque Claro. el turismo puede remontar bien o el turismo puede tener a lo mejor un freno porque hay mucho miedo. Hoy hay mucho miedo a viajar. Tenemos que ir quitando ese miedo. Tenemos que ir viendo cómo reacciona cada país en función de la responsabilidad de los gobiernos y la responsabilidad de los ciudadanos para no contaminarnos de coronavirus nuevamente. En fin, aquí hay una incertidumbre que desde luego nadie tiene la llave para decir, oiga, yo al final, la merma de recursos que está calculando el gobierno para los ingresos es entre un 15 y un 30%. Mucho dinero. ¿Vamos a pasarlo mal? Sí. ¿Podemos hacer cosas? Sí, pero no es igual hacerlas cada uno por su cuenta que hacerlas coordinadamente, como ya una vez planteé, oiga, vamos a hacer un entendimiento, que lo firmamos y lo llevamos a un papel, a un acuerdo, a un convenio. En nuestra comunidad autónoma, nuestros cabildos y nuestros ayuntamientos, vamos a ejercer cada cual en la competencia y responsabilidades que tiene, pero nivel inferior, ayuntamiento, atender a todos los vecinos en ayuda para ayudas de alimentos. Si el ayuntamiento, por poner un ejemplo, cualquiera de ellos de La Gomera no tuviera coordinadamente el cabildo, le nutre de recursos para que sea atendido a ese nivel, que es el nivel más próximo. Y pero claro, todas estas cosas se tienen que hacer y no solo decir. Yo, de luego, en La Gomera, con los compañeros alcaldes, indudablemente que lo voy a hacer en materia de empleo, en materia de ayudas
compras y dietas alimenticias para los ciudadanos que tengan dificultades. Todas estas cosas las vamos a hacer. Continuaremos con la obra pública, seguimos incentivando la economía en lo que podamos. Claro, pero todo se resume, don Casimiro, casi en lo mismo, en el dinero, ¿no? ¿Está usted contento, por ejemplo, con el dinero que en este momento ya se está planificando, que va a venir tanto del Estado como del gobierno autónomo? Porque lo que sí es cierto es que al principio, hace un año precisamente, cuando se firmaba el Pacto de las Flores, don Casimiro, una de las razones, digamos, más atractivas que había era que el gobierno de aquí iba a tener el mismo color que el gobierno de Madrid. ¿Eso está ayudando en algo? Bueno, yo siempre he dicho que Canarias es una comunidad autónoma que está en la ultraperiferia, de hecho reconocida por el estatus que le otorga la Unión Europea a nuestro país, pero claro, si toda esta realidad después no viene acompañada de un atendimiento suficientemente generoso, pues habrá dificultades. Sigo pensando lo mismo, no es igual el disponer de un gobierno en el Estado y en la comunidad autónoma de Canarias del mismo color político que sea de diferentes colores políticos, porque el entendimiento necesariamente es más fluido hoy. Ahora bien, esto quiere decir que está habiendo una respuesta ágil, una respuesta al 100% en función de las necesidades. Yo creo que todavía queda un camino por recorrer en esta materia, aunque lógicamente hay algunas cosas que se están resolviendo, porque el gran problema, o uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de nuestro país, es que todavía no ha elaborado unos presupuestos propios, porque no tiene mayoría suficiente. Entonces, vamos a intentar, dentro de lo posible, que se pueda conformar una mayoría. Vamos a ver si hay gobierno ya que se está negociando en el País Vasco y si hay un entendimiento con ciudadanos, que parece que lo va a haber. O sea, el camino a recorrer para una mayoría, que haya un presupuesto donde las singularidades canarias queden bien reconocidas y que no haya una posibilidad de decir, no, es que como quiera los presupuestos están prorrogados, esa partida no pudo prorrogarse, porque ahí es donde nosotros tenemos la peor parte, porque tenemos no solo que pedir y exigir el reconocimiento de nuestro régimen económico y fiscal, sino el nuevo estatuto que aprobamos y todo lo que conlleva esta realidad. Y además uno nuevo que se ha planteado, pero yo no sé si va a haber posibilidad de resolver lo que es el nuevo sistema de financiación autonómica. Canarias ha incrementado en torno a 500.000 habitantes. Canarias tiene los índices de pobreza más altos del país, pobreza severa, acabamos de verlo. Y por tanto, a la hora de negociar los los recursos para atender los servicios esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, se tienen que tomar en cuenta todo esto. Desde el año 2009 tenemos un sistema de financiación que no viene ayudando mucho a la realidad. En la etapa de Paulino Rivero, recuerden que los cabildos canarios fuimos muy generosos con el gobierno, que incrementamos los impuestos vinculados al IGIC y acordamos que fueran necesarios o utilizados para atender los servicios esenciales, la sanidad, la educación. Y es verdad que aquella crisis tuvo su incidencia negativa en los servicios esenciales y ahora todo lo contrario, que queremos mantenerlo. Pero yo soy un poco más pesimista, don Casimiro, en este tipo de cosas, entre otras cosas, porque entiendo, mire, nunca ha cumplido el Estado con el régimen económico y fiscal de Canarias, nunca nos han entregado, digamos, los dineros que están reconocidos ahí, ni las competencias que están reconocidas ahí. Esta era la primera vez que podrían acercarse a algo parecido a cumplir con el presupuesto y, sin embargo, con esta crisis de la COVID-19 me da la sensación de que ni siquiera en esta ocasión. Y hablamos mucho de esto, de los recursos del REF, y esto a la gente en la calle le sigue sonando a chino, porque el principal problema es que tenemos a una gente, fíjese que nosotros partimos de 210.000 desempleados que teníamos antes de marzo, ¿no? Que no es que empezáramos de cero, luego esto se nos va a incrementar y yo no sé, tenemos los sueldos bajos, tenemos unos bajos niveles en educación, es decir, la situación a nosotros, ¿usted no cree que es un poco más grave que en el resto del Estado? Indudablemente, por supuesto que es más grave que en el resto del Estado. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema productivo, habitualmente decimos que el 35% del PIB lo fortalece el turismo y el 40% del empleo.
y ahora hemos pasado de tener un turismo importante en las islas, esa cuota de parte proporcional en los meses del confinamiento, de una global para todo el año de 15 millones de turistas, de visitantes, y ahora estamos hablando de, vamos a ver si vamos creciendo en la nueva normalidad en turismo local y en turismo peninsular, para ver la llegada de turismo de otra naturaleza, a ver de otros países, a ver si logramos disponer de aquí a final de año de 3, 4 millones de turistas. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una situación complicada desde el punto de vista de los ingresos, no hay ninguna duda. Pero claro, por eso es tan necesario ahora y más que nunca el gobierno de nuestro país. Y el gobierno de nuestro país no nos puede dejar de lado, tiene que ayudarnos, que es que Canarias es una comunidad no solo ya porque sea gobernada por el Partido Socialista o un cuatripartito donde está el Partido Socialista. No, 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 es porque Canarias forma parte del conjunto autonómico de nuestro país. Es porque Canarias es una autonomía alejada en la periferia de Europa o en la ultraperiferia en reconocimiento de la Unión Europea. Entonces, oiga, ¿de qué nos valen los reconocimientos si después no vienen acompañados con recursos para atender los problemas y las necesidades? Aquí sí que hay un camino que todavía no se ha resuelto. Y yo espero, es verdad que se han dado pasos, el fondo de los 16.000 millones de euros para atender aspectos vinculados a la sanidad o a la educación, en fin, hay del orden de 500 y pico, la entrega a cuenta del sistema de financiación antes de final de año de 220 y pico millones, o el gastar el superávit de 389, en fin, hay pasos, pero todavía no son suficientes. El otro día, hablando con el presidente del Cabildo de La Palma, con Mariano Rodríguez Zapata, decía que su principal problema de lo que se avecina, además de todo esto que estamos hablando, de la falta de recursos, de darle respuesta a todo el mundo, estaba en la sequía. El presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, hablaba de que al no estar todos los hoteles abiertos, pues que tienen las cámaras llenas. ¿Y La Gomera qué problema tiene? ¿Cuál es lo máximo que se ha encontrado en esta situación en la que vivimos ahora mismo? Bueno, efectivamente, la sequía para nosotros también es un problema. De hecho, yo pedí la comparecencia del gobierno para explicarle cuál es el problema que estamos teniendo en determinadas islas con los recursos acuíferos. Fíjense que nosotros estamos intentando adoptar aquí alguna medida para garantizar el consumo de la población. Es verdad que al no haber llovido, los 5 millones de metros cúbicos de agua que hay posibilidad de almacenar en las balsas de la isla de La Gomera prácticamente ya están en estados absolutamente mínimos, o sea que no va a haber agua, salvo que llueva, no va a haber agua para riego, con lo cual vamos a tener un problema serio de el atendimiento a determinadas producciones que lógicamente los árboles frutales no son de una estación para otra, sino que están plantados todo el año. Habrá determinadas cosechas que no se podrán llevar a cabo, pero hay que atender los frutales, hay que atender el abastecimiento del agua potable. Por tanto, la sequía es importante en La Palma y es importante en La Gomera y quizás también para el Hierro. Pero se planteó de tal manera que el gobierno tomara conciencia de esta realidad y que hubieran algunas obras que se llevaran a cabo por emergencia, que son las desaladoras. Nosotros planteamos, es verdad que tenemos planteadas al Ministerio para la Transición Ecológica 3 desaladoras, especialmente en los municipios del sur, San Sebastián, Playa de Santiago en Alajeró y Valle Gran Rey. Bueno, y el gobierno anunció que iba a llevar a cabo determinadas obras de emergencia en el conjunto del archipiélago y una de ellas sería en San Sebastián. Por tanto, ¿cuál es mi preocupación más importante? Procurar que el turismo en sus distintas modalidades arranque y que arranque para generar la riqueza que habitualmente hacía, porque el turismo es la pieza clave. El turismo es para atender las demandas del turismo rural, del turismo de alquiler vacacional, del turismo de crucero, del turismo que traen nuestros hoteles, en fin, esta es la clave para nosotros. Indudablemente la sequía es importante, pero si nosotros disponemos de agua potable y el atendimiento a los servicios públicos esenciales y tenemos turismo, tenemos sequía, indudablemente que nos afecta, pero no es igual que tengamos, la sequía la vamos a tener sí o sí si no llueve,
y no vamos a poder inducirla. Lo que sí podemos hacer es que el gobierno cumpla y rápido por la vía de emergencia para que hayan las desaladoras que están previstas e incrementar en 500 metros cúbicos día la producción de agua que nos es útil para el consumo de la población o inclusive para riego. Y después nosotros, indudablemente, el turismo. El turismo tiene para La Gomera, con esos 700.000 visitantes que tenemos cada año al 31 de diciembre, 730.000, es mucho más importante proporcionalmente que para el Hierro e inclusive que para La Palma, con una isla de 80 y pico mil habitantes. Bueno, y también le quería preguntar por esto, ¿ha habido un cambio de actitud en la FECAI, en la Federación de Islas? Usted ha sido presidente hasta el otro día, ahora lo es Dolores Corujo, pero hay quien dice que todo el poder que antes se ejercía desde una provincia ahora parece que ha pivotado sobre la otra. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, don Casimiro? ¿Cómo? Pero no entiendo, o sea, Me decía el otro día Carlos Alonso que, por ejemplo, en épocas pasadas o en la legislatura pasada, para no irnos muy lejos, don Casimiro pivotaba más en algunas propuestas en la FECAI, las que hacía Tenerife o las que hacía La Gomera. Usted siempre ha estado dentro de la FECAI con una buena fortaleza, pero que ahora priman más bien las acciones que puedan presentar o Gran Canaria o Fuerteventura. no, bueno, hay que tener en cuenta que los presidentes de los cabildos canarios pertenecen a partidos políticos. ¿Mm? Y si echamos un vistazo al panorama de los partidos políticos, quiere decir que la mayoría son socialistas. Solamente Gran Canaria, que es de Nueva Canarias, Antonio Morales, quien les habla de la agrupación socialista Gomera, y el Partido Popular, Mariano Zapata. Por Mariano tanto, Hernández Zapata. sí, Mariano Hernández Zapata. Por tanto, si las decisiones, yo siempre he dicho y he pedido que las decisiones de los cabildos son para fortalecer la vida económica y social de las islas, porque los cabildos son órganos de gobierno de cada isla. Y si esto lo mezclamos, yo eso no lo he percibido hasta ahora, pero puede ocurrir. ¿Y de quién depende? De todos los presidentes de los cabildos. Yo, porque viva en la provincia de Occidente, no voy a permitir en modo alguno que un acuerdo que tenga interés para fortalecer la realidad económica de los cabildos canarios vaya a ser minimizado porque esa propuesta venga de las Islas Orientales, venga de quien venga. Eso no lo tomo en consideración. Yo creo que los cabildos canarios es una organización en la que reflexionamos con mucho rigor, tienen funcionarios muy cualificados, los informes que nos han hecho ahora para entregar a la secretaria de Estado en la preparatoria de la bilateral con la ministra de Hacienda, muy rigurosos, o inclusive documentos que han hecho de cómo afectan la merma de la actividad económica en las arcas públicas de los cabildos canarios. En fin, yo creo que esa posibilidad, salvo que alguien la quiera ver en que hay un presidente de gobierno de turno, en este caso digo de turno porque antes los presidentes de los gobiernos se turnaban una provincia y la otra, ya eso se va a acabar, ¿no? Pero digo que porque haya un presidente de gobierno que es de la provincia oriental, es decir, concretamente de Gran Canaria, yo no lo veo de ninguna de las maneras, ¿no? Ujú. Y le preocupa, vamos a ir acabando, tengo dos preguntas de carácter muy político. ¿Qué le ocupa más tiempo, don Casimiro? Porque usted es presidente del Cabildo de La Gomera, es el líder de la agrupación socialista Gomera, que es un socio muy importante del pacto de gobierno, es usted diputado regional y está en las labores regionales. ¿Qué le ocupa más tiempo? ¿Su trabajo como presidente del Cabildo o sus actividades dentro de ese cúmulo que le conlleva pues ser líder de una agrupación que es importante dentro del pacto de gobierno, el estar de diputado regional y esa relación con el gobierno? Bueno, sinceramente, yo dedico parte del tiempo o lo comparto mi tiempo para dedicarlo a las tareas parlamentarias y a mi grupo parlamentario. Y comparto también parte de ese tiempo, casi al 50%
por ciento en tareas de La Gomera. Es verdad que yo hacía antes una política muy cercana al ciudadano y esto me está quitando tiempo para poder dedicarme muy directamente a los ciudadanos. Los ciudadanos, cuando tienen un problema, o bien me escriben, o bien piden entrevista, o bien pasan por el cabildo. Y a mí me parece que esa política, que es la política cercana, la política humana, la política resolutiva, es la que no debo perder. Yo inclusive, fíjense que si tuviera que renunciar a algo, renunciaría antes a mi acta de diputado que al acta del cabildo, si hubiera incompatibilidad, que en el caso concreto de la agrupación socialista Gomera no la hay. Y a mí me preocupa fundamentalmente la gestión, es decir, la respuesta de la administración pública a la inversión pública, a cómo atendemos a los distintos sectores de la sociedad, a los mayores, a la infancia, al transporte, a los estudiantes. Esa es la política que a mí me preocupa. Y yo estoy seguro que el nivel de cercanía, el nivel de dar respuesta a una sociedad con 22.000 habitantes no es igual que dar respuesta a una sociedad de cientos de miles o de 1 millón, ¿no? Por tanto, yo dedico parte de mi tiempo a ambas cosas y creo que en el futuro debo equilibrar también este trabajo, porque a mí, en la agrupación socialista Gomera, que además somos nuevos todos, la agrupación socialista Gomera tiene poca trayectoria política, los cargos públicos son nuevos y los concejales son nuevos y requieren un poquitito de bagaje y de experiencia para poder atender, como lo hacíamos antes, de una forma absolutamente fluida, de una forma que la respuesta sea eficiente y que llegue a la gente de verdad, ¿no? ¿Está contento entonces con la labor que está desarrollando? Por ejemplo, usted, aunque esté Yaiza Castillo en la Consejería de Turismo y Comercio, está nombrada por la Agrupación Socialista Gomera. ¿Está contenta con la labor, contento con la labor que está realizando esa consejería? Indudablemente, Yaiza Castilla es una excelente consejera, primero porque tiene vocación, tiene experiencia, está formada. Hemos tenido mala suerte, porque si echamos un vistazo a la caída de Thomas Cook, con posterioridad, el tener que gestionar como consecuencia del coronavirus y el confinamiento y la crisis de la pandemia que hemos vivido, sacar 400.000 turistas en muy poco tiempo y pasar a ser turismo cero, ¿no? Por tanto, yo creo que ella ha hecho una tarea dentro de una realidad que ha vivido el mundo muy concienzuda, muy rigurosa, con una respuesta responsable, y ahora está trabajando en proyectos que requieren recursos. O sea, el área de turismo, recuerden que tenía 108 millones de euros, si no recuerdo mal, en el presupuesto que hoy está en vigor. Aparte de los millones para la caída de Thomas Cook y la reactivación en la conectividad con Canarias. Por tanto, ahora necesita mucho mimo, necesita economía, porque Canarias es un destino turístico excelente, un destino donde las bondades de los servicios que se prestan, de su clima, la hospitalidad de su gente, en fin, no hace falta sino verlo. Pero claro, todo esto tenemos que superarlo con propuestas. Tiene muchas de ellas ya ha presentado la propia consejera, pero hace falta también que creemos una conciencia a nivel internacional de quitar estos miedos para poder volar, para venir a Canarias. Es decir, queda un tiempo muy importante para recuperar la economía y yo estoy completamente seguro que ella desde el gobierno está siendo eficiente y lo seguirá siendo en el futuro. Bueno, y para ir acabando, yo le quería preguntar, ¿qué opinión tiene después de haber leído el domingo una entrevista con el viceconsejero de Presidencia, con Antonio Olivera, donde dice que si los socios no están a gusto, pues se convocarían elecciones? ¿Eso cómo lo leyó, don Casimiro? Porque usted es socio. Sí, bueno, yo soy socio. Yo, sinceramente, a veces me quedo perplejo porque, lógicamente, es una entrevista hecha por el viceconsejero que uno cabe pensar que es una entrevista de cosecha propia o de cosecha inducida.
yo espero que sea de cosecha propia, porque si es inducida no lo entiendo. Y no lo entiendo por varias razones. Primera, porque el pacto de gobierno actual no tiene ninguna discrepancia en el seno de sus socios. Es verdad que hay momentos donde hay que clarificar posiciones, pero no tiene una discrepancia política que se haya hecho pública, porque no existe. Otra cosa bien distinta es que se tenga temores respecto de la respuesta eficiente por parte del Estado. Pero miren, inclusive llegándose a producir ese momento, de que no haya una respuesta eficiente porque no se conforma una mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos para 2021 en el Congreso de los Diputados, porque no hay capacidad, porque las mayorías del Congreso no lo permitan. Todo eso nos debe llevar a una reflexión política en el seno del pacto de gobierno y nada más, porque yo no creo que sea una solución si los pactos el pacto actual, como consecuencia de posibles desavenencias de los socios del pacto, si eso ocurriera, convocaría elecciones. Pues chiquita gracia en el momento en el que estamos planteando que Canarias ahora se tiene que unir para trabajar por la gente, que no cabe perder el tiempo y estamos pensando ya en nuevos procesos electorales. A mí no me parece eso ninguna, yo creo que fue una reflexión poco oportuna en un momento inadecuado, porque no conduce a nada ni obedece a objetivos y hechos reales, sino que fue un globo sonda que se ha lanzado y ahí queda. Pero desde luego yo no me siento ni aludido ni creo que Canarias la necesite en este momento. Dedujo pues, y con esto termino, don Casimiro, que están a gusto en el pacto actual que rige el gobierno de Canarias, que no hay, como usted acaba de decir, no hay ningún tipo de discrepancia. Es que no sé, porque hay quien esto también lo lee como si después de la moción de censura de Santa Cruz, todo esto fuera el inicio de algo, de una especie de reconquista por parte de fuerzas nacionalistas. Bueno, yo creo que esa tentación ha existido desde el mismo momento que se constituyó el cuatripartito. Yo recuerdo escuchar, una vez firmado el pacto de gobernabilidad para Canarias, que iba a durar poco, que no llegaría a un año. Bueno, ya hay un año, ya el presidente rindió cuenta, se han aprobado unos presupuestos, pero miren, yo creo que la gran virtud del ser humano, yo pienso así. Otra cosa distinta es que otros crean que yo soy una excepción en la vida de este archipiélago, ¿no? Yo creo que los pactos tienen una razón de ser porque hemos firmado una serie de objetivos. Le estaba preguntando antes de nuestra caída de tensión, presidente, de los tiempos que se avecinan y sobre todo el ambiente que puede haber dentro del pacto de gobierno con las tensiones que puede provocar esa falta de dinero. ¿Es posible? Bueno, yo creo, sinceramente, creo que el gobierno actual es un gobierno solvente, que vive y trabaja para superar, entre otras, la crisis económica en la que estamos inmersos. ¿Va a tener dificultades en el devenir de los próximos meses? Seguro que sí. ¿Va a tener dificultades económicas? Seguro que sí. Pero eso va a hacer posible que la solvencia que tiene el pacto se resquebraje. Yo estoy completamente seguro que no. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que hay que ponerle sentido común a las cosas. Siempre digo que hay que trabajar pensando en los ciudadanos y desde la respuesta pública. Pero es verdad que si no hay medios económicos, pues las respuestas públicas son muy limitadas. Aquí puede haber fricciones, Claro. pero yo no creo que es suficiente para que un pacto que da estabilidad a una comunidad autónoma que va a generar más problemas desde la incertidumbre pueda tener dificultades. Yo no lo veo, pero en cualquier caso el tiempo lo dirá. El tiempo. Presidente, y ya le tiene buscada la plaza porque le vuelve ahí al Cabildo de la
Gomera como funcionario don Julio Cruz? ¿Ya le tiene buscada, ya tiene su plaza, tiene sus cometidos preparados? Él está trabajando desde ayer, es el jefe de servicio de un departamento importantísimo, de un departamento que es de actividades económicas, donde lleva el área de turismo, entre otras, ¿no? Por tanto, es un funcionario que cumple con su deber y que trabaja lo que le corresponde conforme al convenio y conforme a derecho, y cada cual en su sitio, ¿no? Por tanto, no Yeah. veo ningún problema. Ya no lo hubo cuando él vino del Parlamento a trabajar al Cabildo de La Gomera, estuvo aquí, se le reconocieron sus derechos, no tuve ningún tipo de inconveniente en que esos derechos fueran reconocidos por la vía pacífica, y después tuvo la oferta de ir al Ayuntamiento de Santa Cruz y ahora ha decidido volver. Esa es la realidad. Por tanto, nosotros no somos un inconveniente. Yo creo que hay algo que tenemos que aprender. Otra cosa es que la gente tenga una forma de hacer política y de hacer las cosas. Yo creo que el discrepar no es malo, es bueno. Otra cosa bien distinta son las deslealtades que se producen en política, que por cierto, no solo hay casos aquí, hay muchas donde se producen deslealtades y creen que la política es eso. La política es otra cosa. Por tanto, independientemente de cuáles sean mis reflexiones personales, que las tengo, yo desde el punto de vista de la política y la respuesta tengo que ser sensato, coherente y dentro del ámbito de la legalidad. Por tanto, respetando esas reglas del juego, cada uno en su sitio, aquí paz y en el cielo gloria. Desde luego. Presidente, muchas gracias por haber estado aquí en Tiempo de Canarias en este diálogo y sobre todo por estas respuestas en el que cada uno puede sacar sus propias lecturas, que quizás sea lo más importante. Muchísimas gracias, don José, y me alegra mucho haber compartido este tiempo con usted. Muchas gracias. Igualmente.